La formación de los estados-nación en América fue un proceso complicado que afectó a las poblaciones indígenas y ocurrió en el contexto de las guerras de independencia. Este proceso marcó una transición del sistema colonial anterior hacia nuevas naciones. En Norteamérica, el proceso estuvo ligado a los conflictos coloniales entre Francia e Inglaterra, especialmente durante la Guerra de los 7 Años. El Tratado de París de 1763 benefició a Gran Bretaña, creando tensiones con los colonos que se oponían a nuevos impuestos y temían a la intervención británica en sus derechos. Los eventos clave incluyen el primer Congreso Continental en 1774, el inicio de la Gran Guerra de Independencia en 1775 y la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. La independencia fue reconocida oficialmente con el Tratado de Versalles de 1783 y en 1787 se estableció un gobierno federal con la primera constitución de los Estados Unidos. No obstante, esta nueva nación mantuvo políticas similares a las coloniales hacia los indígenas, usando tratados para obtener tierras mientras limitaban sus derechos. Canadá, por su parte, se formó como un dominio federal en 1867, siendo un proceso más pacífico que el de Estados Unidos. La autonomía se formalizó con la Acta de Constitución de 1982, lo que permitió la creación del territorio indígena Nunavut en 1999, promoviendo la identidad cultural inuit. En México, la Constitución del Estado-Nación siguió a 3 siglos de colonización española. Después de la independencia en 1821, el nuevo gobierno enfrentó el reto de integrar a millones de indígenas, apoyándose en reformas agrarias y el indigenismo. El cambio de mentalidad sobre el territorio fue notable. El modelo imperial permitía ciertas autonomías indígenas, mientras que el moderno Estado-Nación adoptó una visión más rígida de la soberanía territorial, buscando homogeneizar la administración y minimizar privilegios, lo que a veces se denomina la segunda conquista del Nuevo Mundo. La mitología, cosmología y vida ceremonial de los Quaquew y otras etnias de la costa noroeste de Norteamérica son componentes interrelacionados de un sistema cultural que se enfoca en el prestigio, la descendencia y el mundo sobrenatural. Los grupos de esta región, además de pescar y cazar, utilizaban la madera para construir viviendas y canoas. Un aspecto importante de su cultura es el potlatch, una ceremonia de intercambio que une a la comunidad. La cosmovisión de los Quaquew está dividida en varios mundos: el cielo, los mortales, el mar y los fantasmas. Estas creencias incluyen historias sobre cómo la gente original se transformó en seres distintos. Un tema central es la transformación de los ancestros, que al quitarse sus máscaras de animal, revelan su esencia humana y así cada grupo social se asocia con un animal. El mito del pequeño nutria trata sobre la importancia de las invitaciones a los nacimientos de los hijos de los jefes. En estas creencias, todo en la naturaleza posee un espíritu, conocido como Nahuatl, y los chamanes son los mediadores que conectan a las personas con lo sobrenatural. Predecir eventos o utilizar magia que a menudo implica la manipulación de partes del cuerpo. La vida ceremonial se divide en 2 periodos: la ceremonia de invierno y la ceremonia de verano. La ceremonia de invierno, o Tzeka, tiene un significado ecológico y religioso y representa danzas y cantos que muestran los poderes sobrenaturales y el prestigio familiar. La ceremonia de verano es más secular y no incluye rituales chamánicos. El potlatch, una ceremonia esencial, permite validar el estatus social y ocurre en momentos de cambio en la vida de las personas, como nacimientos o matrimonios. Durante el potlatch se reparten regalos y se espera que los invitados respondan con más regalos, manteniendo así el prestigio social. Otras etnias de la región, como la Tlingit,
También llevan a cabo potlatch, que se ha mantenido relevante en la actualidad, con prácticas que buscan reconocer e impulsar historia y tradiciones comunitarias. Las prácticas de chamanismo y los sueños también son fundamentales en la cultura, pues los sueños pueden predecir el futuro y facilitar conexiones con los poderes espirituales. La mitología, cosmología y vida ceremonial de los Kwakiutl y otras etnias de la costa noroeste. Los Inuit viven en el área cultural de la costa ártica, que incluye partes de Alaska, Canadá y Groenlandia y Rusia. Su hábitat es frío y severo, con temperaturas que pueden bajar a menos 55 Celsius. Tradicionalmente eran cazadores, recolectores y pescadores nómadas que se adaptaban a las condiciones extremas de su entorno. En invierno se concentraban en campamentos costeros, en casas construidas de piedra, madera o hielo. En verano se dispersaban en grupos familiares, viviendo en tiendas de piel. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos inuit comenzaron a vivir en poblados permanentes, lo que cambió su manera de vida. En cuanto a su economía, los inuit dependían de una dieta rica en proteínas, basada mayormente en carne de focas, morsas y ballenas, así como caribúes en el interior. Desarrollaron herramientas y embarcaciones como los kayaks y trineos para cazar y transportar en su entorno. Con el contacto europeo comenzaron a participar en el comercio y el trabajo asalariado, lo que generó una dependencia de la economía occidental y una vulnerabilidad económica. Culturalmente, los inuit tienen una cosmovisión animista, creyendo que todos los seres vivos tienen alma. Tienen un mito sobre Sedna, la diosa de los animales marinos, y celebran ceremonias al cazar para mostrar respeto. El chamanismo juega un papel importante en su vida ceremonial, donde los chamanes interceden en tiempos de necesidad. Políticamente, la sociedad inuit es descentralizada, centrada en la familia sin un gobierno formal. Fomentan la solidaridad y cooperación para sobrevivir en un ambiente extremo. Han buscado autodeterminación y uno de sus logros políticos fue la creación de Nunavut el 1 de abril de 1999, un territorio que establece una identidad cívica para los inuit. La cultura de los Blackfeet, parte de las llanuras de Norteamérica, se centraba en la caza del bisonte y tenía una organización social estacional. La llegada del caballo cambió drásticamente su vida económica y social. Durante la primavera y el verano, las bandas se agrupaban en grandes campamentos para la caza, mientras que en otoño e invierno se dispersaban en grupos familiares más pequeños. Sus viviendas eran tipis, fáciles de montar y transportar. La caza del bisonte era la principal actividad económica. Los Blackfeet eran hábiles cazadores y, con la introducción del caballo, pudieron cazar de manera más eficiente. El bisonte era esencial, proporcionando carne para alimentarse y para el comercio, pieles para abrigo y viviendas, así como huesos y cuernos para herramientas. Así recolectaban tubérculos y bayas y practicaban una agricultura estacional, especialmente para obtener tabaco. La organización sociopolítica era tribal, con bandas y grupos familiares. Cada banda tenía un consejo de hombres adultos y el jefe de la banda era elegido por su experiencia en caza y liderazgo. La autoridad política variaba según la época del año y la guerra era un medio importante para que los hombres adquirieran poder. Los guerreros jugaban un papel crucial y existían sociedades guerreras y cofradías que mantenían el orden social. En la vida religiosa, los Blackfeet creían en una cosmología que abarcaba 3 mundos. El héroe cultural, Napi, era parte de su mitología. El poder espiritual se lograba a través de visiones. Este poder se reforzaba con objetos sagrados. La danza del sol era la ceremonia más importante, celebrada en verano, simbolizando la regeneración de la naturaleza y renacimiento espiritual. En esta ceremonia los hombres llevaban a cabo rituales que incluían sacrificios. El contacto con otras culturas generó movimientos religiosos en la región. El peyotismo surgió en las décadas de 1870, combinando elementos cristianos con las creencias nativas. La danza de los espíritus, que surgió entre los
Paiute buscaba un cambio mesiánico, anticipando la desaparición de los colonizadores y el regreso. El papel de género y el poder de las mujeres iroquesas o Haudenosaunee fue crucial en su sociedad, afectando áreas domésticas, políticas y militares. Su centralidad ha generado debates académicos que relacionan su situación con el concepto de matriarcado. El poder femenino se basaba en una estructura social matrilineal y en una cosmología que las conectaba con el origen de la tierra. La familia extensa uxoriglocal era la base de la organización iroquesa, donde la descendencia y herencia se transmitían por línea femenina. La matrona, mujer anciana y de mayor rango, tenía autoridad en la casa larga, supervisando la propiedad y los alimentos, así como organizando matrimonios y expulsando hombres que no eran compatibles. La creencia en la mujer del cielo refuerza el poder de las mujeres. Según la cosmología iroquesa, la tierra fue creada para una mujer, lo que explica la estructura matrilineal. Las mujeres, al narrar mitos, aseguraban la continuidad cultural y mantenían el legado agrícola al cultivar las tres hermanas, maíz, frijol y calabaza. En el ámbito político, aunque las mujeres no podían ser sachem, ejercían un gran poder indirecto. Las matronas elegían a los representantes masculinos para el consejo tribal y eran responsables de nombrar sucesores ante la muerte de un sachem. También podían destruir a los sachems al iniciar un proceso de censura si perdían la confianza de las electoras, lo que aseguraba su influencia en las decisiones. En economía, la sociedad iroquesa se dividió en dos esferas: el claro, dominio femenino, y el bosque, dominio masculino. Las mujeres controlaban la economía local y la distribución de alimentos, mientras que los hombres se encargaban de la caza y la guerra. Durante conflictos, las mujeres podían vetar declaraciones de guerra y decidir el destino de los guerreros y cautivos, influenciando así las decisiones militares. Con la llegada de los europeos, el poder de las mujeres comenzó a disminuir, ya que los colonos trataban solo con hombres, lo que privó a las mujeres de su influencia política. La sucesión matrilineal fue reemplazada por otros sistemas bajo el gobierno colonial, y los roles cambiaron en las reservas, donde los hombres asumieron más tareas agrícolas. La vida y las relaciones entre generaciones de los pueblos de las praderas norteamericanas, especialmente los Blackfeet, han cambiado de manera significativa debido a la llegada del caballo y las políticas coloniales que trataron de desintegrar sus formas de vida tradicionales. La adopción del caballo traído por europeos transformó la economía, la organización social y la jerarquía de estos grupos. Con el caballo se logró una caza más eficiente de búfalos, lo que llevó a algunas a dejar la agrícola y a dedicarse completamente a la caza. Esto también generó una mayor diferenciación social, donde los líderes que acumulaban caballos y riqueza obtuvieron más prestigio. Además, la creciente riqueza permitió mayor movilidad social y la práctica de la poligamia. Los cambios también impulsaron un paso hacia el individualismo en lugar de estructuras jerárquicas tradicionales. Sin embargo, a finales del siglo X y X, las políticas de la nación estadounidense, como la eliminación intencionada de búfalos y el sistema de reservas, afectaron gravemente su forma de vida. Estos cambios causaron pobreza y dependencia, llevando a muchos Blackfeet a trasladarse a ciudades en busca de trabajo. Frente a un desempleo grave en las reservas, la transmisión de conocimiento y roles de género tradicionales también se vio afectada, ya que las prácticas religiosas y ceremoniales que aseguraban la continuidad cultural fueron interrumpidas por más de un siglo.
En el contexto contemporáneo, los jóvenes Blackfeet enfrentan desafíos para conectarse con sus ancianos y su cultura. Muchos definen a los ancianos por su conocimiento y buscan aprender la lengua y los relatos tradicionales de ellos. Sin embargo, existe una falta de contacto debido a la urbanización y la distancia geográfica. Las políticas educativas actuales en las reservas están promoviendo la recuperación de la lengua nativa y valores culturales, mientras que eventos como estos permiten a los jóvenes crear nuevas expresiones culturales vinculadas a su herencia. Las historias registradas por mujeres Blackfeet buscan fortalecer los lazos con su cultura y mitigar la desconexión con las nuevas generaciones. La vida y las relaciones entre generaciones de los pueblos de las praderas norteamericanos, especialmente los Blackfeet. Los Hopis son grupos de pueblos del sudoeste de América del Norte que viven en una región árida de Arizona llamada La Mesa. Su medio geográfico es un altiplano semidesértico con cañones vistos y mesas planas. La altitud promedio es de 1800 metros y utilizan el escurrimiento natural y manantiales para obtener agua en este entorno seco. El clima es templado y seco y con inviernos suaves y vegetación formada principalmente por arbustos y algunos árboles en lados más húmedos. Su modo de subsistencia se basa en la agricultura, centrada en el cultivo de la triada americana, maíz, calabaza y poroto, además de sandía. El maíz, especialmente el maíz azul pequeño, es fundamental para su identidad. Los Hopis practican una agricultura de cercano controlando el agua de su entorno para cultivar. Las mujeres manejan la distribución de alimentos y son las propietarias de las tierras. La agricultura está ligada a un calendario agrícola y ceremonial que asegura el equilibrio de la comunidad. También complementan su dieta con caza y recolección. En tiempos modernos, la agricultura tradicional se combina con la cría de ganado y se han beneficiado económicamente de la exportación de carbón y del turismo. Los Hopis son grupos de pueblos del sudoeste de América del Norte que viven. Como conclusión, cabe decir y recalcar que la trayectoria de estudio de las etnografías de América del Norte y Centroamérica ayuda a entender la complejidad sociocultural y los procesos históricos. Este conocimiento es esencial para futuros profesores de estudios sociales, quienes deben adoptar un enfoque pedagógico, crítico y holístico, formando ciudadanos que aprecien la diversidad cultural y la interconexión global. El principal aprendizaje es valorar la pluralidad cultural y estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva completa. Un etnógrafo debe aprender a captar y explicar diversas estructuras conceptuales que son complejas y a menudo indivisibles. Se enfatiza el enfoque histórico-cultural, donde los comportamientos humanos se entienden dentro de un contexto histórico y cultural, y se observa que las diferentes culturas son parte de procesos interconectados en lugar de ser entidades aisladas. Las colonizaciones y la formación de Estados-nación han afectado a las culturas de los nativos americanos. También se estudian las diferencias culturales y la resiliencia de los grupos, mostrando cómo perciben y actúan respecto a su entorno. Ejemplos incluyen la estructura matrilineal de los iroqueses y la agricultura de los Hopis. Además, se toma conciencia de que muchas narrativas etnográficas son influenciadas por perspectivas eurocéntricas que minimizan el valor de las culturas nativas. Como futuro profesor, se buscaría transformar la enseñanza fomentando una comprensión crítica y holística a través de la etnografía. Se integra la historia nativa como parte de la identidad nacional. Se desarrollará la reflexión intercultural y ética y se vincularán los conocimientos con la práctica profesional. Esto ayudará a los estudiantes a reconocer las realidades culturales de manera más compleja y dialógica. Como conclusión, cabe decir y recalcar que la trayectoria de estudio de las etnografías de América del Norte y Centroamérica ayuda a entender la
Los Cheyennes son un grupo que forma parte de la cultura de las llanuras y praderas de América del Norte dentro de la familia lingüística algonquina. Se localizan en la parte occidental de esta región, conocida por su migraña significativa y subsistencia nómada, principalmente a través de la caza de bisontes. Este cambio hacia una vida centrada en la caza se vio facilitado por la introducción del caballo, que mejoró su movilidad, capacidad militar y eficiencia en la caza. Los Cheyennes vivían de manera estacional, se dispersaban en invierno y otoño, mientras que en primavera y verano se reunían en grandes campamentos para ceremonias de caza. Su vivienda típica era el tipi. La caza del bisonte era clave para su cultura, proporcionándoles la mayoría de los recursos necesarios para sobrevivir. En términos territoriales, los Cheyennes son conocidos por la danza del sol, un evento ceremonial que se realizaba en verano y que buscaba la fecundidad y renovación del mundo. Este ritual se adaptó a sus costumbres y se centró en la búsqueda de un mérito personal. Además, compartía mitologías ricas relacionadas con valores culturales y seres sobrenaturales. En resumen, los Cheyennes tuvieron una cultura bastante dinámica influenciada por la caza del bisonte y un fuerte sentido ritual. Los Cheyennes son un grupo que forma parte de la cultura de las llanuras y praderas de América del Norte dentro de la familia lingüística algonquina. Se localizan en la parte occidental de esta región, conocida por su migraña significativa y subsistencia nómada, principalmente a través de la caza de bisontes. Este cambio hacia una vida centrada en la caza se vio facilitado por la introducción del caballo, que mejoró su movilidad, capacidad militar y eficiencia en la caza. Los Cheyennes vivían de manera estacional, se dispersaban en invierno y otoño, mientras que en primavera y verano se reunían en grandes campamentos para ceremonias de caza. Su vivienda típica era el tipi. La caza del bisonte era clave para su cultura, proporcionándoles la mayoría de los recursos necesarios para sobrevivir. En términos de Sioux. Los Sioux son un grupo importante de América del Norte relacionados con las llanuras y las praderas. Su cultura se desarrolló a través de migraciones y reorganizaciones sociales y económicas. Originalmente habitaban en los bosques nororientales y más tarde se trasladaron a las llanuras, donde se encontraron con otros grupos como los mandanes y lakotas. El avance de los estadounidenses en el siglo X afectó a los Sioux, quienes sufrieron pérdidas territoriales y conflictos, culminando en la masacre de Wounded en 1890 tras su confinamiento en reservas. El idioma Sioux incluye varias lenguas como lakota y dakota y tiene un significado espiritual, como se refleja en el término tipi, que significa hogar en Lakota Dakota. Los Sioux documentaron la lengua para instrucción religiosa y los lakotas son destacados dentro de este grupo. La llegada del caballo y el uso de fusiles mejoraron su caza de búfalos y movilidad. Su cosmovisión incluye la danza del sol, que buscaba fecundidad y renovación. También abandonaron la agricultura para dedicarse a la caza y búfalos. A finales del siglo X y X, el grupo estuvo involucrado en movimientos como la danza de los espíritus, que prometía cambios radicales y fue parte de la causa de la última rebelión Sioux. La colonización europea interrumpió su vida y forzó su reubicación, afectando su forma de vida tradicional. A pesar de estos cambios, los Sioux intentaron adaptarse y mantener sus tradiciones. Los Sioux son un grupo importante de América del Norte relacionados con las llanuras y las praderas. Su cultura se desarrolló a través de migraciones y reorganizaciones sociales y económicas. Originalmente habitaban en los bosques nororientales y más tarde se trasladaron a las llanuras, donde se encontraron con otros grupos como los mandanes y lakotas. El avance de los estadounidenses en el siglo X afectó a los Sioux. Pueblo Apache. Los apaches son un grupo indígena importante en América del Norte, ubicados en su oeste. Su cultura se caracteriza por su movilidad y resistencia a la colonización. Siendo cazadores-recolectores, los apaches y navajos pertenecen a la familia lingüística Atapasca. Inmigraron desde el norte de Canadá hacia el sur de las llanuras, estableciéndose en áreas desérticas. A lo largo de su historia tuvieron conflictos con colonizadores y culminaron en 1895 con la rendición del jeroglífico. Continuaron con un estilo de vida nómada de caza y recolección hasta la llegada de los españoles. Los apaches no se integraron con los pueblos sedentarios como los Hopis y mantuvieron relacionados sus
relaciones hostiles debido a disputas territoriales, el contacto con los extranjeros y las nuevas tecnologías, incluyendo el uso de caballos y la cría de animales domésticos. Sin embargo, tras la colonización fueron forzados a vivir en las selvas, aunque intentaron mantener sus tradiciones a pesar de los cambios impuestos. Pueblo Apache. Los apaches son un grupo indígena importante en América del Norte, ubicados en su oeste. Su cultura se caracteriza por su movilidad y resistencia a la colonización. Siendo cazadores-recolectores, los apaches y navajos pertenecen a la familia lingüística Atapascan y migraron desde el norte de Canadá hacia el sur de las llanuras, estableciéndose en áreas desérticas. A lo largo de su historia tuvieron conflictos con colonizadores y culminaron en 1895 con la rendición del jefe Jerónimo. Continuaron con un estilo de vida nómada de caza y recolección. Cherokee. Los Cherokee son un grupo clave en la cultura del suroeste de América del Norte, conocidos por su agricultura avanzada y organización social compleja. A pesar de los procesos de colonización y desplazamiento forzado, han mostrado una notable adaptación y desarrollo cultural. Se ubicaron en el área del sureste que se extiende desde los Apalaches hasta el Golfo de México, caracterizada por colinas bajas y tierras fértiles. Aunque pertenecen a la familia lingüística iroquesa, la llegada de los conquistadores europeos afectó negativamente su cultura. Junto a los Chickasaw, Choctaw, Creek y Seminole, los Cherokee fueron considerados los 5 tribus civilizadas. En el siglo X y X sufrieron marchas forzadas conocidas como el Sendero de Lágrimas, que causaron muchas muertes. Los Cherokee se basaban en la agricultura del maíz y cultivaban frijoles y calabazas, complementando su dieta con caza y recolección. Vivían en aldeas con casas rectangulares de madera y barro. También destacaron por su sistema de silabario creado por Sequoyah. Se facilitó la publicación de una Biblia y un periódico. Su legado cultural sigue vivo a través de publicaciones como el Cherokee Messenger. Cherokee. Los Cherokee son un grupo